¿qué me cuentas? Te cuento mi hermano de comunidad que trabaja en el Hola, Tribunal de ¿qué tal? Fontibón. ¿Cómo te va? Gusto, Ruperto. Vinimos ¿Qué exprofeso más? a tu ¿Cómo te va? Qué bueno. conferencia. Gracias, bienvenidos. Como una hora más o menos, tal vez menos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre bueno, Padre de bondad, en tus manos colocamos en esta mañana nuestra vida. Ayúdanos a discernir siempre tu voluntad. Aliméntanos con tu palabra. Guíanos para que obremos siempre conforme a tu querer. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Un saludo a ustedes y también a todas las personas que en este momento nos siguen a través de las redes sociales, del Facebook Live, de la conferencia episcopal. Pueden sentarse. En el año 2015 fuimos sorprendidos en los medios de comunicación por una noticia. El Papa acababa de aprobar una reforma a los procesos de nulidad matrimonial con el fin de hacerlos más rápidos, más eficaces. Y yo recuerdo bien los titulares de la prensa que decían: divorcio católico, nulidades express. Así que el objetivo de este encuentro que hoy sostenemos es aclarar un poquito, dar criterios, indicaciones sobre lo que el Papa realmente quiso hacer y sobre la aplicación que esa reforma profunda, sí, del Papa Francisco ha tenido en nuestra iglesia en Colombia, particularmente en la Arquidiócesis de Bogotá. Creo que lo primero que uno ha de aclarar es ¿qué es la nulidad matrimonial? La nulidad matrimonial es la sentencia dictada por un tribunal eclesiástico competente que, habiendo analizado los hechos específicos que acompañaron a una determinada relación, declara que un matrimonio no fue nunca válidamente celebrado, válidamente contraído. ¿Sí se escucha bien? Sí. Válidamente contraído por ausencia de un elemento fundamental para que pueda surgir ese matrimonio válido. Hay que distinguir entonces la nulidad matrimonial del divorcio. No se trata de un divorcio expreso, de un divorcio eclesiástico, no. En primer lugar, porque en el ámbito civil el matrimonio depende de la voluntad de los contrayentes. El término, la duración, las condiciones las pone la propia persona. En el ámbito eclesiástico o canónico, no. El matrimonio es un acto de voluntad
de dos personas que deciden ante la iglesia contraer matrimonio. Pero una vez contraído, el matrimonio ya no depende ni en su duración, ni en sus fines, ni en sus cualidades y características especiales o esenciales de lo que yo quiera hacer de él. Ambas personas pueden estar de acuerdo en divorciarse, por ejemplo, y la autoridad civil les dice, bueno, ante la voluntad que tienen ahora de no seguir juntos, pues de manera muy rápida ante una notaría, pues díganse adiós y hasta nunca. En el ámbito eclesiástico no es así. Nuestra voluntad es una voluntad que la iglesia entiende como irrevocable. Para nosotros tiene valor y seguirá teniendo siempre valor eso que el Señor nos dice en su palabra: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y por eso el principio esencial desde el cual nuestra aproximación a la nulidad ha de partir es siempre la defensa del matrimonio sacramento como una realidad esencialmente indisoluble. Nosotros en el Tribunal Eclesiástico de Bogotá nos tomamos muy en serio la indisolubilidad del matrimonio válidamente contraído. En el divorcio, además, se asume que las personas tienen en la práctica el derecho a decidir sobre sus vidas autónomamente, libremente. Ya yo no quiero vivir con este señor, ya mi vida con él acabó, punto. En el ámbito canónico no es así. En el ámbito canónico nos tomamos muy en serio la promesa solemne dada ante el sacerdote como testigo autorizado de la iglesia que usted hace de vivir con una persona en fidelidad, en unidad y además para toda la vida. A ustedes les preguntaron, ¿hasta que la muerte los separe? Y respondieron entonces, sí, hasta que la muerte nos separe. ¿Prometen ustedes amarse y respetarse mutuamente hasta que la muerte los separe? Sí. La iglesia esa afirmación se la toma muy en serio. La nulidad, por tanto, no es un derecho. Yo no voy a la iglesia a exigir, mire, ya yo no quiero vivir con ese señor, entonces ustedes tienen que anularme o resolverme el problema. No. El problema lo causó usted, el problema lo resuelve usted. Es a usted a quien corresponde probar que en el momento en el que pronunció esas palabras, lo hizo con inmadurez o con alguna característica esencial del matrimonio faltante. La iglesia madre, casa de misericordia, revisará, analizará las pruebas para después concluir o no si un matrimonio fue contraído válidamente o si en cambio efectivamente uno de sus elementos esenciales faltaron para consolidar el matrimonio sacramento. Me parece muy importante que se entienda esto para no dejar nunca y por ningún motivo entrar en la conciencia de los fieles una mentalidad divorcista que equipara y que pone en el mismo nivel al matrimonio civil y al matrimonio católico. Yo leyendo un poquito los recortes de prensa que todavía guardo, de cuando se publicó el motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, motu proprio a través del cual el Papa reformó el proceso de nulidad matrimonial, me quedaba efectivamente sorprendido porque parecía que ahora era más fácil, más sencillo hacer la nulidad de un matrimonio que incluso un divorcio ante el notario. La noticia no es así. La iglesia fiel al principio del evangelio seguirá manteniendo vivo en su principio y en su conciencia
la importancia del matrimonio y de la familia como pieza fundamental de la sociedad y el principio de la indisolubilidad del matrimonio como una base intocable de su doctrina sobre la familia. Si nosotros, católicos, dejamos de creer en la indisolubilidad del matrimonio, le quitamos inmediatamente su fundamento esencial a la familia. ¿Quedó esto claro? A partir de esa conciencia, vamos ahora a mostrarle algunos resultados del Tribunal Eclesiástico de Bogotá durante el año 2018, un comparativo de lo que ocurría antes de la reforma del Papa en el año 2015 al camino que hemos hecho hasta el año 2018. Vamos a ver ahora algunas imágenes. En el año 2015, es decir, justo antes de la reforma del Papa, se presentaban al Tribunal Eclesiástico alrededor de 360 solicitudes al año. El motu propio del Papa entró en vigor precisamente a finales del año 2015 y ven ustedes ya en el año 2016 el primer gran resultado de esa convocación que el Papa Francisco hizo a todos los fieles católicos para que intentaran regularizar su vida matrimonial, viviendo de acuerdo al querer de Dios y de acuerdo a la normativa de la Iglesia. Pasamos de 360 a 664 solicitudes al año. Y pueden ver ustedes en el año 2017 un crecimiento todavía mayor, 774 solicitudes al año. Ya en el año 2018 vemos una ligerísima disminución que yo espero se vaya consolidando también en los años venideros, porque al Tribunal de Bogotá no le gusta anular matrimonios, ni le gusta recibir solicitudes de nulidad matrimonial. A mí como pastor y a mi equipo lo que nos gusta es ver matrimonios consolidados y matrimonios felices. Estamos comprometidos además en la Arquidiócesis de Bogotá a desarrollar un verdadero catecumenado matrimonial, es decir, a reforzar nuestro acompañamiento a los matrimonios y a las familias, de manera remota en la preparación, de manera inmediata en la preparación al matrimonio y después durante el matrimonio. Yo creo que ustedes han sido testigos de cómo en estos últimos años, precisamente a partir del 2015, a partir de los sínodos que el Papa ha convocado sobre la familia, la pastoral familiar en la Iglesia Católica se ha vuelto una verdadera prioridad. Hoy entendemos más que nunca que en el matrimonio y en la familia nos estamos jugando el futuro de la humanidad y también el presente y el futuro de la Iglesia. Tuvimos 752 solicitudes en el año 2018, 22 solicitudes menos que en el año inmediatamente precedente. Podemos pasar a la próxima diapositiva. Miren ustedes el comparativo de las sentencias. En el año 2015 tuvimos 336 sentencias de nulidad matrimonial. En el año 2016 tuvimos 670. En el año 2017 tuvimos 720 y en el año 2018 tuvimos 583. Como ven, trabajo no nos ha faltado en el tribunal. Y además de eso, como ustedes saben, en el año 2015 el Papa creó un proceso más breve. Y más breve no significa menos exigente. Más breve no significa más flexible. Es, por el contrario, un proceso que se hace con mayor rigor, porque se lleva a cabo por el mismo obispo diocesano, en este caso por nuestro cardenal Rubén Salazar, que ha sido verdaderamente juez misericordioso, pero también abundante de sentencias. Creo que es uno de los obispos en el mundo que con mayor ahínco se ha
concentrado en atender las necesidades de sus fieles en esta materia. En el año 2016 tuvo 29 sentencias, todas ellas afirmativas. 2017, 38 sentencias, también estas afirmativas. En el año 2018, 45 sentencias, todas ellas afirmativas. El obispo juzga cuando existe una nulidad particularmente evidente. Y el Papa además menciona en el motu proprio del año 2015 cuáles son esas condiciones que dan a la solicitud de nulidad particular evidencia. Menciona algunas, por ejemplo, la corta duración del matrimonio. Un matrimonio que dura 3 meses. ¿Será que estaban verdaderamente preparados? ¿Será que se cansaron de manera suficientemente madura y consciente? La duración breve del matrimonio parece indicar que no fue así. O en el caso de personas que se casan presionadas por un embarazo, realidad bastante común durante un tiempo en nuestra sociedad colombiana. ¿Será que se casaron verdaderamente con auténtica libertad? Pues esos elementos los recoge el Papa Francisco en el motu proprio y dice: es muy probable, aquí hay una particular evidencia de que este matrimonio probablemente no fue contraído válidamente, y el Papa le dice al obispo: para atender a estas personas, ponte tú en primer lugar, implícate tú en primer lugar para hacer un proceso más breve. En Bogotá esos procesos duran aproximadamente entre 1 mes y 2 meses, mientras que los procesos que llamamos ordinarios duran alrededor de 8 meses a 1 año. Algunas veces se pueden concluir antes, pero el promedio son de 8 meses a 1 año. Ya no hay que esperar, como le pasaba a algunas amigas y amigos míos, 5, 6, 7, 8 o incluso 10 años. El otro día recibí yo una notificación de una causa que llevaba 22 años en trámite. Los señores sobrevivieron y al final lograron la nulidad, pero esas cosas ya no pasan. Es un compromiso que la Iglesia tiene porque el Papa entiende que el tiempo importa mucho, que las personas necesitan rehacer también su vida, que las personas necesitan darse la oportunidad nuevamente de amar y de ser felices. Porque Dios nos quiere aburridos en el matrimonio o aguantando, no. Dios ha creado el matrimonio precisamente para que sea fuente de felicidad y fuente de plenitud. Hoy nos están poniendo aquí una serenata con mariachis incluidos. Sentencias afirmativas en el año 2018, 580 sentencias afirmativas. Sentencias negativas en el año 2018, 3. Es decir, 3 personas o 3 parejas que no pudieron probar mediante los testimonios recogidos que su matrimonio carecía de la consistencia necesaria para ser declarado nulo. Las pruebas, aprovecho para decirlo, los testigos, los testimonios de las personas que puedan corroborar que hubo efectivamente ausencia de conocimiento, ausencia de madurez, son muy importantes. Yo diría que el 80% del proceso de nulidad matrimonial se juega allí precisamente en las declaraciones de los testigos que se eligen. Eso me da ahora la oportunidad de la presentación de los capítulos, de las causales de nulidad, la ocasión para decirles cuáles son las razones o los motivos por los cuales uno puede solicitar la nulidad matrimonial. Miren ustedes, en el Tribunal de Bogotá, pero pienso que en la mayoría de los tribunales en el mundo, la causal preponderante es la inmadurez. Durante mucho tiempo, en la inmensa mayoría de los países católicos del mundo, el matrimonio era la única forma de casarse.
o era una forma social preponderante de casarse, estéticamente más atractiva. Casi que el matrimonio católico estaba vinculado en el imaginario cultural como el único matrimonio posible. Y entonces, vestido blanco, las velas, las flores, las campanas, gente que tantas veces pensó más en lo accesorio que en lo esencial. Noviazgos a veces muy malos, muy malitos, noviazgos sin verdadero conocimiento mutuo, noviazgos donde se usaron demasiadas máscaras y que terminaron precipitadamente en una decisión matrimonial. Hoy en día, el mayor número de solicitudes de nulidad, pero también el mayor número de sentencias de nulidad se da bajo la fórmula del canon 1095.2, canon que hace referencia precisamente a la inmadurez, a la precipitación en el juicio, a la falta de valoración adecuada de las cualidades y también de los defectos del cónyuge, porque hay gente que se enamora tanto, pero tanto, que es como la canción de Shakira. ¿Ustedes saben cuál es la canción de Shakira que yo canto ahí en el tribunal? Bruta, ciega, sorda y muda. Uno no oye, no ve, no entiende, sino lo que quiere ver, entender, escuchar y oír, es decir, con una falta de realismo a la hora de afrontar la relación en pareja. Esas relaciones así, al estilo de la canción de Shakira, terminan normalmente muy mal. Para uno casarse tiene que conocer bien a la otra persona, no solamente en sus cualidades, sino también en sus defectos. Pero existe, además de la inmadurez, otro condicionamiento, otra causal que en la jurisprudencia de Colombia particularmente ha sido muy importante, y es el canon 1095.3, que hace referencia a las causas de naturaleza psíquica, causas graves. Yo les hago una pregunta: ¿uno se casa para que el marido o la mujer le pegue? ¿Uno se casa para que a uno lo agredan verbalmente y psicológicamente 365 días, 7 días a la semana? No. El proyecto de Dios para el matrimonio no es aguantar violencia. El proyecto de Dios para el matrimonio es realmente proyecto de gozo y proyecto de bendición. Entonces hay circunstancias, por ejemplo esa que a la cual hago referencia, una actitud permanentemente agresiva, una actitud permanentemente de maltrato, u otras incluso más graves, por ejemplo, el consumo de alcohol de manera continua. Es decir, uno se casa con un alcohólico y eso es un matrimonio para siempre, o con una persona que consume drogas que es incapaz de controlar y eso es un matrimonio indisoluble y para siempre. O sea, Dios nos quiere así sometidos a un alcohólico, una alcohólica, un agresivo. No. Dios quiere siempre lo mejor para sus hijos. Así que cuando existen circunstancias como estas, circunstancias a veces patológicas, en otras hacen parte incluso del carácter, de la personalidad del otro, que hace imposible la convivencia, una convivencia sana con esa persona, esa es una causal de nulidad. Quiero aclararles una cosa, sobre todo nosotros en el Tribunal de Bogotá nos estamos tomando muy en serio el tema de la violencia intrafamiliar, porque las cifras de violencia intrafamiliar son increíblemente altas en nuestro país. Y hay obviamente canonistas que dicen, no, la violencia no es una causal de nulidad. Y yo les digo, no, efectivamente no es en sí misma una causal de nulidad, pero sí que es un indicio muy claro de que pudo o puede haber nulidad del matrimonio. Porque la actitud, la personalidad, el carácter agresivo, en muchos casos, yo no digo en todos, en muchos casos, lleva a ser imposible esa sana convivencia
el bien de los cónyuges, la felicidad, la plenitud de los cónyuges que Dios ha establecido en su proyecto de matrimonio y en su proyecto de familia. Así que nosotros, cuando hay violencia intrafamiliar, encontramos motivos normalmente para establecer, al menos en la duda, el canon 1095.3. No creemos que el proyecto matrimonial incluya el uso de palabras que por debajen o humillen a la mujer. Yo soy, digámoslo así, un vicario un poco feminista en ese aspecto. Yo creo que a la mujer hay que defenderla. Obviamente hay que probar, ¿no?, que esas situaciones se presentaran. Canon 1095.3, nosotros tuvimos, miren ustedes, 152 sentencias el año pasado afirmativas por ese canon 1095.3, 152, y por el canon de inmadurez, miren ustedes el número, 552 sentencias de nulidad matrimonial. Hay unas causales también muy importantes que, fíjense ustedes, estas van en aumento, y son la exclusión, las exclusiones, sobre todo en las parejas más jóvenes. Yo me caso, pero yo no tengo hijos. Y yo desde antes digo, mi proyecto de vida no incluye los hijos. Yo quiero más bien un perro. Yo tengo un perro, me encanta un perro, pero yo no me casé. Mi proyecto de vida, pues, cabe un perro porque tengo el amor de… Pero usted sabe lo que es decirle a una señora, mira, yo no quiero hijos y entonces tú te vas a quedar frustrada toda la vida porque no vas a poder ser madre, porque yo no quiero, yo no lo deseo, e impongo mi voluntad a la otra persona, una claridad de manera antecedente. Eso se está dando cada día más. Es más, a veces son los dos los que se ponen de acuerdo y dicen, nosotros nos vamos a casar por la iglesia porque nos gusta mucho tal parroquia, el vestido, las velas, pero eso que dice la iglesia de que casarse es también para procrear hijos, a mí eso no me gusta. El Papa Francisco le decía hace poco a esas parejas, no se casen, al menos no por la iglesia, no mancillen el sacramento matrimonial, busquen otras opciones distintas, porque el matrimonio católico incluye la apertura a la vida y el deseo de conformar familia. Tuvimos, fíjense ustedes, 10 causas el año pasado donde abiertamente se excluía en uno o en ambos contrayentes el bien de la prole, la bendición de los hijos. Pero también hay quien excluye la fidelidad. Yo me caso con esta, me caso con este, pero ¿cómo es que dice el dicho? Casado yo no, casada mi mujer, o al revés. No, el matrimonio católico incluye la unidad y la fidelidad en el matrimonio. Y por tanto, si uno no la vive y de manera consciente, libre, voluntaria, antecedente incluso al acto matrimonial, excluye la fidelidad, eso no es para mí, eso de la fidelidad, eso no es para mí, pues en realidad no se está verdaderamente casando. Tuvimos, adivinen cuántas, 8 exclusiones, y sin embargo el problema de la infidelidad afecta o afectó prácticamente el 30 o el 40% de las causas de nulidad que se presentaron el año pasado en el tribunal, tuvieron elementos también de infidelidad. La unidad, mire, tuvimos también casos de bigamia, casos de edad, personas que se casaron sin licencia por debajo del límite establecido en el derecho canónico, que eran o son 16 años. El Papa Francisco ha presentado ahora la opción de aumentarlo más a 18 años. ¿Okay? En Colombia hoy es praxis común que cuando llega una persona menor de edad, menor de 18 años,
se pida siempre consentimiento de los padres y licencia del obispo diocesano, del ordinario del lugar, para poder celebrar válidamente, lícitamente, ese matrimonio. Y sin embargo sabemos que los 18 años no son suficientes, que para tomar la decisión del matrimonio se requiere realmente un estado de madurez, una experiencia que a los 18 años habitualmente, no digo en todos los casos, pero habitualmente no se tiene. Pero hay matrimonios que duraron 60 años y se casaron muy jovencitos y le ha ido muy bien y son matrimonios bendecidos y son matrimonios felices. Así que uno tampoco puede hacer afirmaciones absolutas y decir, no, se casaron a los 18, entonces se casaron inmaduros. No es así. Hay personas que tienen ya una madurez, sobre todo en el pasado, una madurez de vida para tomar decisiones y compromisos irrevocables. Bueno, yo les voy a dar al final de esta charla una cartillita y allí, precisamente en la pregunta número 2, ustedes pueden encontrar las causales más comunes de nulidad. Por ejemplo, yo les menciono circunstancias que yo llamo sintomáticas y que se pueden tener en consideración. Presencia de adicciones, alcoholismo, drogadicción, ludopatía, grave irresponsabilidad, también en materia económica, financiera, de corresponsabilidad y de sostenimiento en la vida de la familia, alteraciones psicológicas graves, depresiones permanentes, continuas, violencia, malos tratos, embarazos en el noviazgo, abortos, conductas anticonceptivas mantenidas a lo largo de toda la convivencia matrimonial o incluso ya previamente en el noviazgo, la presencia de continuas infidelidades dentro del matrimonio, dan cuenta de que efectivamente puede existir una causal de nulidad. Repito, no son causales por sí mismas, sino son circunstancias que indican la existencia o la posible existencia de una causal de nulidad. ¿Quién puede entonces solicitar la nulidad matrimonial? La persona que en conciencia y ante Dios diga, yo creo que no me casé verdaderamente, por alguna de las razones que ahora está mencionando el Padre Mercado. Yo no me casé de verdad. Era tal vez demasiado joven, yo mismo, la otra persona tenía alguna de estas afectaciones que yo ahora he mencionado, o yo me casé de manera inmadura, no di tiempo suficiente para conocer a la otra persona, o la otra persona me ocultó también informaciones relevantes de su vida. Personas que se casaron engañadas. Mira, esa causal me faltó mencionar, el dolo. Cuando una persona es a través de mentiras constreñida u obligada a casarse. Mostró una cosa, era un príncipe, una princesa, pero a los pocos días del matrimonio se quitó la máscara y era un sapo verde, horrible. Hay gente a la que le pasa eso, pues allí probablemente puede haber un dolo. Si alguien se da cuenta de que efectivamente en su pasado, en su vida matrimonial, pudo haber sido afectado por una de estas circunstancias que ahora someramente hemos mencionado, puede presentar su solicitud de nulidad matrimonial. Obviamente tiene que presentar también mediante testimonios, mediante testigos, las pruebas requeridas para que la iglesia pueda analizar y verificar que esas circunstancias se presentaron efectivamente durante la etapa previa, durante el noviazgo o durante la convivencia. Mucha gente me pregunta en mi parroquia de Santo Domingo Savio, un saludo también. Aquí veo algunos fieles de la parroquia de Santo Domingo Savio acompañando. Padre,
y yo puedo ir solo o sola a presentar la nulidad o necesito el acompañamiento de un abogado. Pues la respuesta es, toda la vida en el derecho canónico está previsto que las personas puedan individualmente presentar la solicitud de nulidad matrimonial sin necesidad de un abogado. Actualmente, y esa ha sido una de las grandes novedades que se han introducido en la Arquidiócesis de Bogotá en la aplicación de la reforma del 2015 del Papa Francisco, todos los párrocos de la Arquidiócesis de Bogotá han recibido ya esta información general y pueden, por tanto, acompañar e informar a las personas sobre el mejor modo para adelantar el proceso de nulidad matrimonial. Pero no solo. La Arquidiócesis de Bogotá ha abierto también 9 oficinas distribuidas en distintos puntos geográficos de la ciudad, precisamente para acercarse a las personas, donde uno puede ir para recibir la asesoría jurídica que requiera, que necesite. Y además de eso, para personas que por distintos motivos prefieran el acompañamiento de un abogado, el Tribunal Eclesiástico de Bogotá cuenta con 20 abogados canonistas debidamente preparados e inscritos ante el tribunal que pueden brindarle los servicios de acompañamiento y de asesoría en la etapa previa, pero también a lo largo de todo el proceso. ¿Ok? Entonces, creo que uno de los ámbitos en los que la aplicación del motu proprio se ha ido haciendo de manera más eficaz en la Arquidiócesis de Bogotá es precisamente este tema del acompañamiento. Antes, por ejemplo, no se hacían charlas de estos, porque la nulidad matrimonial era casi como un tabú, una opción solamente para unos pocos. Ahora, en cambio, vamos también a las parroquias para informar a las personas, sobre todo a los divorciados, vueltos a casar, de que no están excomulgados y que la Iglesia les da la posibilidad, amplia posibilidad de escudriñar su vida, a ver si existió posiblemente una nulidad matrimonial, un vicio en su consentimiento matrimonial. Entonces, la respuesta es, no se necesita un abogado, pero si uno quiere tenerlo, puede buscar, contratar los servicios de alguno de los… ¿Cuántos son, Luz Marina? Son 21, ya tenemos 21 abogados, que creo que es pues un número amplio, suficiente. Además, todos de una altísima calidad profesional. Los abogados del tribunal, todos ellos de una altísima calidad. O se puede acudir también, eso sí, de manera gratuita, a la asesoría jurídica que la Iglesia brinda en las vicarías episcopales. Todas las vicarías episcopales tienen una oficina de atención jurídica del tribunal. Es necesario haber realizado la cesación de efectos civiles y la separación de bienes antes de presentar la solicitud del matrimonio. La respuesta es, no es necesario haber hecho la cesación de efectos civiles del matrimonio católico, que quiere decir divorcio, porque el divorcio no se le tiene por qué exigir a nadie. Lo que nosotros sí pedimos es la cesación de la sociedad conyugal, que es muy importante hacerla, porque las consecuencias que tiene tener una sociedad conyugal abierta durante más de 20, 25 años pueden llegar a ser muy gravosas, muy dañinas para las personas. Así que yo lo primero que le pido a la gente es ponga en orden la parte civil para después poner en orden todo lo que tiene que ver con la dimensión espiritual. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de que uno pueda vivir también el proceso en su verdadera naturaleza. Aquí no venimos a pelearnos por plata, ni por la pensión de los hijos, ni por el tema, no. Aquí venimos realmente a buscar en el tribunal eclesiástico
la misericordia del Señor, a purificar nuestra vida, sobre todo a aprender de nuestro pasado, para que lo que ocurrió antes no vaya nuevamente a ocurrir en el futuro. Por eso nosotros solicitamos la cesación de efectos civiles del matrimonio. Además, por una cosa, y es que en Colombia, en el año 2015 pasaron muchas cosas. Se dio una sentencia en la Corte Suprema de Justicia que daba a las nulidades matrimoniales las sentencias afirmativas de nulidad matrimonial el valor de la práctica inexistencia de la sociedad conyugal. Entonces, por ejemplo, una persona que tenía una pensión, sale la nulidad matrimonial y se la quitan. Yo digo, pero si los jueces canónicos nunca tuvimos la intención de hacerle un daño a esa persona, y sin embargo puede pasar. Por eso nosotros preferimos que la parte civil esté completamente resuelta y que las parejas, por tanto, no vengan al tribunal a pelearse por cosas económicas o de dinero, sino verdaderamente a aclarar su situación espiritual. Esa es la intención. ¿A qué tribunal se debe presentar la solicitud de nulidad matrimonial? Esa es una pregunta muy importante, sobre todo ahora que prácticamente todas las diócesis del país, gracias a Dios, han ido creando tribunales eclesiásticos. Y por ejemplo, en Bogotá hay varias sedes de tribunales: Tribunal Eclesiástico de Engativá, Tribunal Eclesiástico de Soacha, el Tribunal Eclesiástico castrense, del Obispado castrense. ¿Dónde debe uno? Bueno, pues depende de su lugar de domicilio. Allí donde uno viva tendrá que determinarse, en primer lugar, por materia geográfica, según el lugar de residencia, el tribunal que a uno le corresponda. Es muy fácil porque uno puede decir, bueno, ¿yo en qué parroquia vivo? Esa parroquia, ¿a qué diócesis pertenece? Y entonces ya sabe uno a qué diócesis dentro del gran territorio de esta ciudad, región de Bogotá, a qué diócesis le corresponde presentar la solicitud de nulidad matrimonial. Otro elemento que capacita o que da competencia a un tribunal para juzgar es dónde vive la expareja. O dónde es más fácil acceder a las pruebas, dónde viven los testigos, dónde están los testigos. Por ejemplo, yo ahora vivo, bueno, yo no, porque yo no me he casado y no tengo que anular, pero vamos, usted, por ejemplo, vive en Bogotá, pero resulta que se casó en Medellín, vivió toda la vida en Medellín, todos los testigos están en Medellín. Entonces usted tiene la posibilidad de presentar su nulidad, o en Bogotá, el lugar donde reside, o en Medellín, el lugar donde residen sus testigos. Pero si su expareja vive, por ejemplo, en Cartagena, también Cartagena es tribunal competente para que usted realice allí la nulidad matrimonial, aunque no, obviamente, por comodidad se busca siempre el lugar de residencia o el lugar donde se encuentran las pruebas. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Mire, el primer paso a seguir es analizar lo que sucedió. Al final hacemos preguntas. Analizar bien lo que sucedió. ¿Qué pasó realmente en esa relación, en ese matrimonio? Y si uno, en un discernimiento personal, llega a la conclusión de que, mire, eso que decía el padre, mire, es que a mí me pasó, eso que acaba de decir el padre, eso es precisamente lo que me sucedió a mí. El primer paso es dirigirse a su párroco o a un sacerdote de confianza de la Arquidiócesis de Bogotá o de las demás diócesis de nuestra ciudad para hacer con él un primer discernimiento. Padre, ¿usted qué cree? Padre, ¿usted qué opina? Padre, ¿usted ve que aquí pudo haber inmadurez o que aquí pudo haber una causa de naturaleza psíquica o que aquí pudo haber algún tipo de exclusión? Porque muchas veces uno, a mí me ha pasado, ¿no? Hay gente que dice, yo no tengo ningún motivo. Bueno, yo le digo, bueno, cuénteme qué fue lo que pasó.
Y empiezan a contar, yo digo, no, ya yo llevo como 3. Porque efectivamente uno también como pastor, en el corazón de pastor, va haciendo una lectura distinta a la que la gente hace. Yo a veces creo que la gente se culpabiliza demasiado, que ve su pasado con demasiada culpa, que no se da cuenta de las circunstancias que a veces rodearon sus decisiones. Un niño a los 20, 25 años, 23 años, casándose por un embarazo, que todavía hoy se culpabiliza a veces. Yo digo, no, mire, circunstancialice un poquito y dése cuenta que a esa edad usted no podía pensar como piensa hoy, la experiencia que tiene hoy no tiene mañana. Por eso el tribunal busca ser también una experiencia sanadora, que la persona deje la cruz, la culpa, y más bien convierta su pasado en una lección de vida, que lo que pasó antes no vuelva a suceder. Entonces, primer paso, dirigirse a su párroco. Los párrocos son los mejores consejeros que uno puede tener para plantear desde una perspectiva pastoral y de sanación el proceso de nulidad matrimonial. Una vez uno haya hablado con el párroco y haya reunido los documentos y haya contestado además un cuestionario que está aquí en este librito que les voy a dar en la página 14, que les puede servir también para su reflexión y discernimiento personal, uno se acerca a la vicaría episcopal y allí entonces le hacen la redacción oficial de la solicitud de nulidad matrimonial. No la tiene que hacer uno, no. Con base al cuestionario, la Iglesia le brinda la posibilidad de dirigirse a las vicarías episcopales para que allí le hagan la redacción de su solicitud de nulidad matrimonial. Aquí precisamente tenemos a una de las notarias, la de Padre Misericordioso, al norte de la ciudad, encargada de la redacción de esa solicitud. Te puedes poner de pie para que te vean y te conozcan. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, una, pero son 9 oficinas, incluida la que tenemos en el Tribunal Eclesiástico. ¿Qué pasa? Una vez uno tiene la solicitud de nulidad redactada, va al tribunal y la presenta. Dice, mire, ante el vicario judicial, yo recibo 1 a 1 todas las solicitudes, todas esas 700, 500, todas las recibo durante el año, la leemos juntos, tenemos un primer diálogo, una primera conversación para ver si existe realmente mérito para hacer la nulidad matrimonial. Porque a mí lo que no me gusta es poner a la gente a perder el tiempo. Entonces, pasarse un año buscando pruebas de una cosa que evidentemente se da uno cuenta que no. Pero ¿saben cuántas demandas rechazamos el año pasado? 3 solicitudes solamente de todas esas. Y obviamente les digo, yo cuando está mal redactada la demanda, no es que la rechace de uno, sino que le digo, vaya para que se la hagan de nuevo y intenten, miren, ver por aquí, ver por acá, porque la idea también es ayudar a la gente. Ahora bien, si no hay motivo para hacer un proceso de nulidad matrimonial, yo no pongo a la gente a perder el tiempo. Hay que decir que no, a veces doloroso, pero hace parte también de nuestro trabajo, de nuestra obligación decir que no. No hay peor misericordia que una misericordia que no incorpora la verdad. Veritas, justitia, caridad. Verdad, justicia, caridad. Tienen que ir siempre todas combinadas. Miren ustedes un poquito las situaciones que se perciben en las causales o en las solicitudes de nulidad. Inmadurez para afrontar problemas, 80% de nuestras causas. Esto lo hacemos gracias a nuestros psicólogos del tribunal que nos ayudan a clasificar también, a encontrar, digamos, los elementos subjetivos que encontramos en las causas. Miedo a asumir compromiso, 68% y siempre en crecimiento, ¿no? El tema de que no queremos asumir compromisos para toda la vida, para siempre sigue en crecimiento. Relaciones paralelas, 12%. Estamos ahí hablando de casos donde
hay prácticamente una doble vida, ¿no? 2 familias, 2 casas, 2 relaciones, distinto al tema de la infidelidad, que puede ser esporádica. 79% de las causas incluyen infidelidad, así que a ese tema hay que abrirle mucho el ojo. Violencia intrafamiliar, 43%, altísima cifra. Aumento del consumo de licor, es decir, por encima de los niveles socialmente aceptables, 27%. Desarrollo laboral y profesional, personas que dicen, no es que yo privilegio mi trabajo, según esa nueva filosofía del working, ¿no? Trabajar y trabajar, y la familia para cuando el tiempo. Pues fíjense ustedes, 54% de las causas de nulidad, matrimonios afectados por esa, digamos, esa prioridad que se da a los temas económicos, a los temas de trabajo, y no al amor, no al romance. Yo por eso digo, ustedes han visto una novela que se llama Hasta que la plata los separe. Entonces yo digo que los matrimonios muchas veces no se acaban por falta de amor, se acaban por falta de plata o por exceso de ella. Esas son causas muy comunes. Miedo a estar solo, 64%. Gente que se casa con una persona porque se acostumbró a estar con ella. Noviazgos largos donde ya no hay amor, sino prácticamente costumbre. Depresión, 29%. Exclusión de los hijos, 39%. Y esto nos lleva a 3 conclusiones fundamentales. La primera, nosotros tenemos que implicarnos más en la prevención de las nulidades matrimoniales. Por eso, desde el Tribunal Eclesiástico hemos creado también un grupo de acompañamiento a parejas que se llama Hesed, Amor Incondicionalmente Fiel, y que yo desde mi parroquia también de Santo Domingo Savio lidero. Aquí veo también ya algunas de las parejas inscritas en esos retiros y en esas labores y actividades de acompañamiento. El retiro primero lo tuvimos el año pasado, tenemos el segundo retiro en marzo, tendremos un tercer retiro aproximadamente, pienso, en septiembre, porque el tribunal entiende que su labor no es anular matrimonios, sino también favorecer que los matrimonios no sean nunca anulados, que no sean matrimonios tristes, sino matrimonios victoriosos y bendecidos, matrimonios gozosos según el plan de Dios. Y por eso nuestro tribunal incorpora eso que yo llamo derecho preventivo, derecho preventivo. Tenemos también a través de las parroquias que evangelizar y acompañar más a los matrimonios y a la familia, sobre todo a los matrimonios más jóvenes, porque los desafíos de vivir con esa cultura, ¿no?, de cero compromiso, cero tolerancia al fracaso, y ustedes ya lo saben bien, que el matrimonio requiere una altísima dosis de tolerancia, una altísima dosis de altruismo, una enorme capacidad de saberse donar, de tener paciencia, ¿no? El matrimonio incorpora indudablemente el gran misterio redentor de la cruz. Por último, fortalecer el catecumenado matrimonial. Y esa es una apuesta que no es solo de la Arquidiócesis de Bogotá, sino que es una apuesta de toda la Conferencia Episcopal de Colombia. Yo cuando estaba allí en la conferencia como secretario adjunto, vi la gran importancia, la decidida importancia que los obispos del país dan hoy a la pastoral familiar, implementando esos caminos de catecumenado matrimonial en sus distintas diócesis. Y ustedes conocen también la realidad de los movimientos en la iglesia, movimientos con los que nos hemos reunido también en el tribunal para que ellos cuenten con esa información y sigan dando también ese acompañamiento preventivo a las parejas, a los matrimonios, sobre todo a los más jóvenes. Aquí en Expo Católica me ha encantado ver la presencia de esos movimientos eclesiales que son realmente signo de la primavera espiritual que hoy vive la iglesia. Vamos a nuestra última diapositiva que vemos nosotros en nuestro tribunal.
Miren, una consolidación de ese sistema de parroquia. Yo aprovecho públicamente para agradecer también a los párrocos de la Arquidiócesis de Bogotá, a los sacerdotes de las otras diócesis urbanas aquí presentes. Han hecho un gran trabajo. El Papa estaría feliz, muy orgulloso. Vamos a darle un aplauso a nuestros sacerdotes, que de verdad que lo merecen mucho. Y no solo en esto, han trabajado también en tantas y tantas otras realidades que la Iglesia les pide y lo están haciendo realmente muy bien. Y hemos visto también un gran aumento de las causas de nulidad en Bogotá, aun cuando ya están funcionando los tribunales de las diócesis urbanas. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas. Muchas preguntas. A ver, ¿quién quiere comenzar? Vamos a comenzar aquí. ¿Cómo es su nombre? Edwin. Mi primera pregunta es, yo estuve viendo en el catecismo que hay un caso particular en el que la Iglesia recomienda hacer el divorcio civil, ¿sí? Que es algo así, que es cuando ese divorcio sería la única forma de garantizar la estabilidad económica de los hijos. Algo así entendí el catecismo. Sí, efectivamente existen algunas circunstancias específicas muy limitadas en las que se puede hacer recurso al divorcio, pero en Colombia, digamos, se puede hacer separación de bienes sin necesidad de atentar contra la indisolubilidad del matrimonio, que a mi juicio el divorcio incorpora. Es decir, la mentalidad divorcista, el yo resuelvo los problemas por la vía fácil, no considero que sea en este caso la mejor solución. La segunda es que la violencia intrafamiliar como causa de nulidad, tengo esta pregunta, en caso de que la violencia intrafamiliar fuera causada por una enfermedad mental, ¿sí? ¿Cómo encaja eso con el momento del juramento en el que se dice en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida? Encaja en el canon 1095.3, es decir, cuando existe una causa de naturaleza psíquica grave que impida a la otra persona dar válidamente el consentimiento. Es decir, ojo, porque de lo que se trata no es de que yo padezca la enfermedad, simplemente una enfermedad para decir, no, entonces yo no me puedo casar válidamente. No, no, no. Es que esa enfermedad incida en el acto voluntario, libre, consciente, a través del cual yo me doy o a través del cual yo recibo a la otra persona en mi vida. Sí, señor, se realizan evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, no solo para diagnosticar la enfermedad. La intención real de hacer un análisis o un peritaje psicológico o psiquiátrico está precisamente en probar que esa enfermedad o que ese condicionamiento psíquico, que no necesariamente tiene por qué ser una patología, influyó a la hora de tomar una decisión libre, voluntaria y consciente. ¿Qué grado de confidencialidad tienen los argumentos y las pruebas que se presenten? Eso es muy interesante y muy importante. Cuando alguien presenta en el Tribunal Eclesiástico de Bogotá una solicitud de nulidad matrimonial, yo lo primero que hago es poner sobre la mesa una hoja con 13 normas fundamentales de procedimiento. Es decir, para que las personas sepan cuáles son las reglas del juego. Si usted se sale de esas reglas, perdimos. Y dentro de esas reglas está precisamente la confidencialidad de los documentos que pertenecen al fuero eclesiástico, que no pueden ser solicitados en copias. Y nosotros eso lo mantenemos firme porque incluso ante las autoridades civiles, ¿no? Ante los jueces que nos solicitan copia, decimos no, porque aquí esto es como una confesión. Eso es como si yo revelara los secretos más íntimos de una persona a la cual yo le hice una confesión o una entrevista. Entonces, somos realmente muy serios a la hora de mantener la confidencialidad. Ambas partes se comprometen a guardar también la confidencialidad
de todo lo que allí se dice, no solo de los documentos, sino de lo que uno allí habla. Mi nombre es Eduardo Figueredo, de la parroquia de la Inmaculada en Cajicá, de la diócesis de Zipaquirá. De Zipaquirá. El nombre suyo, padre. Pedro. Bueno, la mayor parte de las causas de nulidad que se van a establecer y las sentencias van dirigidas a si hubo vicios de consentimiento. Así es. Hemos visto una perspectiva de que hay como unas causales que van más allá del momento del consentimiento. Por ejemplo, el caso del alicoramiento. Hay un caso muy personal cerca de la familia. Entonces, ella no se dio cuenta que él venía con el alicoramiento en perspectiva, pero en ese momento no era suficiente, en el momento en que hizo el consentimiento. Aquí fija que haya un aumento social del consumo social. Sí. Entonces quisiera que nos aclaráramos eso de los vicios de consentimiento o cuando ya algunas circunstancias posteriores al consentimiento se dan. Entiendo. Mire, la jurisprudencia de la Iglesia ha ido evolucionando mucho al respecto. Antes se hablaba siempre de que los vicios del consentimiento iban a manifestarse en el momento mismo del consentimiento de manera previa. Nosotros hemos ido entendiendo, sobre todo a la luz de esta nueva visión que el Papa Francisco da del derecho como una realidad pastoral, netamente pastoral, que existen circunstancias que pudieron de alguna manera existir desde antes, pero que se manifiestan ya de manera visible en la convivencia matrimonial. En el caso, por ejemplo, que usted menciona, además del elemento del uso de alcohol durante la convivencia matrimonial, que es un elemento a tener en cuenta para la nulidad, está como causal clara la inmadurez o la falta de conocimiento que esa persona tenía de esa realidad de su cónyuge, ¿no? Que era el uso del alcohol que desencadenaría después pues, una realidad de alcoholismo. Okay. Tenemos solamente 2 minutos, así que les pido ser muy breves en sus intervenciones. En la diócesis de Zipaquirá hay una acumulación de casos que es prácticamente imposible de sanar porque no hubo suficiente información a los párrocos, se pasaron los casos y el tribunal está lleno. ¿Hay alguna subsidiariedad entre las... Lo tendrá eso que decidir obviamente el vicario de Zipaquirá, pero nosotros obviamente brindamos toda la colaboración que se requiera, pero la competencia para solucionar esa materia es del obispo de Zipaquirá. Aquí. Por supuesto que sí, porque pregunta ella si el cónyuge tiene libertad o acceso para revisar las actas del proceso. Sí, aunque, por ejemplo, se presentan casos en los que yo no quiero que mi cónyuge o excónyuge sepa dónde vivo yo actualmente. Uno hace una solicitud y entonces se retira de los archivos del proceso la dirección, pero la otra persona tiene todo el derecho a conocer los motivos por los cuales su matrimonio podría ser declarado nulo. Por aquí, por favor. Que no podemos, tenemos solo 2 minutos. Si usted tiene residencia estable en Bogotá, pues entra dentro del criterio de que su residencia sea en Bogotá. Obviamente todo se hará en colaboración con el tribunal del lugar donde se encuentren las pruebas. Cuando una parte, es decir, la expareja, no se presenta, no es parte demandada, porque aquí no demandamos a la expareja, sino al vínculo matrimonial es, digamos así, el demandado. Cuando la otra parte no se presenta, se le puede declarar legítimamente citada o se le declara ausente si ella manifiesta que no tiene intención de participar. Yo tengo una pregunta. Usted habla, el énfasis se hace en la parte probatoria
violencia intrafamiliar en mujeres, sobre todo de estratos altos, 5 y 6, donde la violencia fue totalmente reservada, solo la sabía la mujer y solo tiene... Te respondo porque entiendo perfectamente la pregunta. Nosotros le creemos siempre a las víctimas de violencia. Una persona no tiene por qué inventarse que fue objeto de... Nosotros, aplicando un principio además del derecho, pues tendemos a creerle a la persona que denuncia un caso de maltrato o de violencia. No, presenta testigos, porque los testigos son siempre necesarios, pero que no necesariamente conocen esa realidad, sino de pronto otras realidades. Monseñor, en palabras muy cortas, la directriz del Papa Francisco para los tribunales del mundo era de bajar los costos del trámite y bajar los tiempos. El Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis, en dos frases, ¿cuál ha sido el cambio sustancial y en qué proceso? A mí me gusta que me pregunten cifras. Entonces, temas de tiempo, hemos reducido los tiempos a la mitad. Temas de costos, hemos reducido los costos en un 60% aproximadamente. Y sobre todo en las causas que no tienen el acompañamiento de abogados, es decir, porque antes la inmensa mayoría de los casos iba con el acompañamiento de un abogado, se pueden hacer realmente a precios muy económicos. Obviamente el tribunal hoy no fija un valor y dice, no, si usted no tiene esto, pues entonces no hay. No, el tribunal tiene un encuentro con el vicario judicial donde se fija una contribución solidaria de acuerdo a un decreto que además está aquí, está en el anexo, creo que es el anexo número 2 o el anexo número 3, ahí está el decreto del señor cardenal donde se regula todo el tema de los costos, ¿ok? Nosotros tenemos la mejor comunicación y sobre todo, mira, sobre el tema de maltrato intrafamiliar, hemos tenido ya varios encuentros con los magistrados de las Cortes, de la Corte Suprema. Ellos tienen un grupo de mujeres magistrados de distintas cortes, precisamente para ahondar más en la necesidad de que la justicia en Colombia, digo la justicia civil, sea más eficaz a la hora de atender estos casos, porque muchas mujeres se quejan de que no se les hace caso, de que el acceso realmente a la justicia es muy gravoso, y esos temas los estamos manejando, haciendo que las personas se hagan más conscientes, porque todo el mundo le dice denuncien, denuncien, pero tenemos que crear canales de denuncia pues con mayor facilidad de acceso y sobre todo que se le crean. Hay todavía que desterrar la mentalidad machista en muchos de los funcionarios también de la justicia, para que a la mujer se le crea y se defiendan los derechos de la mujer. Ayer fue el Día de la Mujer, un aplauso para todas las mujeres. Yo creo que con esta pregunta damos ya por terminada esta charla, porque en Expo Católica hay todavía muchas actividades previstas. Quiero decirles que quedo a sus órdenes, a su servicio para cualquier otra información que requieran. En la parroquia de Santo Domingo Savio estoy, en el Tribunal Eclesiástico, pero los invito sobre todo a acudir a sus párrocos, que ellos podrán darles también indicaciones muy valiosas. Me despido también de todas las personas que nos han seguido a través de las redes sociales. Que Dios las bendiga. Me acompañan a hacerle una oración en el Día de la Mujer, a la mujer más bella que existió sobre la tierra, a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Que el Señor los bendiga a ustedes, a sus familiares, a sus seres queridos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sigan disfrutando de Expo Católica y sigamos caminando juntos.